Entre Existencialistas es el podcast donde hablamos de la terapia existencial y la vida desde un punto de vista arrojado y humano, demasiado humano. Yo soy Brenda Reyes y esta primera temporada estaremos entre terapeutas existenciales mexicanos, conversando sobre qué piensan de la terapia y sus experiencias dentro y fuera del consultorio. Hola. Pues el día de hoy estamos aquí con Cristal Rivera. Ella es terapeuta existencial, ¿no? Es terapeuta individual, terapeuta de pareja y ha estudiado un montón de cosas, ¿no? Es licenciada en psicología, tiene una especialidad en análisis existencial fenomenológico, un diplomado en psicología organizacional, otro en logoterapia, en psicología criminal, es muy interesante eso, y tiene una formación como terapeuta también de pareja y una certificación en coaching existencial, ¿no? Entonces, tienes un montón de cosas, Cris. Sí. Y fíjate que ahorita que lo pones así, digo, pues sí he estudiado, pero creo que al final como que siempre falta, ¿no? Y como que siempre falta profundizar y estar como actualizando, pero más que para tener un título más o para agregarle algo más a la lista, sino como para, creo que me he topado con algunos colegas que en algún momento se formaron y ya como tuvieron esa formación, ya, ya se sienten que lo saben todo y entonces empiezan a dar como muchas maneras de, como de una mirada mucho más restrictiva, ¿no? Y entonces como que no vieran más cosas y creo que eso es lo que le temo ser alguien que se pare desde una postura y que ya no vea otras posibilidades. Ok, sí, estoy completamente de acuerdo contigo con eso. Y bueno, ahora hay como, supongo que la primera pregunta que tengo como planteada es probablemente la más complicada de todas, porque te voy a pedir que me lo respondas como de una manera como muy breve. Yo sé que podrías estar aquí como la hora completa respondiéndome esta pregunta, pero ¿qué es para ti la terapia existencial? ¿Qué es eso de ser terapeuta existencial? Para mí es como la respuesta que encontré para acompañar a las personas de una manera mucho más humana. Y, o sea, me refiero a humana en la parte de ser como horizontales, sin que el terapeuta se sienta más que el consultante. Y entonces esa me permite como también estar con la que soy, ¿no? No como la que pretendo ser o de una manera acartonada. Entonces creo que por eso me encantó la terapia existencial, porque lo veo como este acompañamiento real y con una gran intención de comprender al otro. Ok. ¿Y cómo llegaste a ser terapeuta? ¿Por qué esta perspectiva? Fíjate que yo me enamoré primero de la logo, bueno, de inicio, de la terapia sistémica, ¿no? Uno de mis profesores en la universidad era terapeuta sistémico, bueno, no sé si sigue siendo porque ya era un poco grande cuando me dio clases, pero era uno de los mejores terapeutas que yo conocí en esa rama, ¿no? También conocí una terapeuta que era psicoanalista, que también se me hacía muy buena, pero elegí irme por lo sistémico. Y después de eso, cuando salgo de la universidad, pues me dedico muchos años a recursos humanos. Y cuando intento volver a retomar, escucho el tema de la logo y tomo el diplomado en logoterapia. Y de ahí salté a la maestría en logoterapia, que cursé 3 semestres, por eso no lo pongo, porque no la concluí. Y en el tercer semestre, no, en el segundo semestre, me dieron fenomenología. Y ahí no, me lo dio Jackie y Juan. Unas clases iba Jackie y otras que la mayoría del tiempo me las daba Juan. Y entonces desde ahí dije, oye, esto sería súper interesante, ¿no? Y sobre todo la pasión que le imprimía Juan a las clases, ¿no?
Y dije, no, pues tengo que tomar algo de fenomenología porque nada más me daban un semestre en la formación, en la maestría en logo. Entonces dije, no, yo creo que un semestre no es suficiente. Entonces yo pensé que iba a estudiar un año del año de filosofía, que antes se llamaba filosofía y ahora se llama conversaciones poderosas. Y, y entonces dije, si curso este año, voy a ser mejor logoterapeuta, ¿no? O sea, como que esa era como la idea. Ujú. Y cuando empiezo a estudiar las dos al mismo tiempo. Pasé el tercer semestre de la logo y empecé el primer semestre en el círculo existencial. Y dije, no, o sea, primero por los pagos, como que el tiempo, porque aparte trabajaba y pues trabajaba en recursos humanos para pagarme las dos especialidades. Y después me desenamoré de la logo. Y me di cuenta, y respeto a los logoterapeutas, ¿no? Pero me di cuenta que estaba como muy centrada en la persona de Víctor Frank y que no había como más. Y que todos los que escribían a través era a través de lo que se había dicho y tenían como una perspectiva muy, muy similar. Y había mucha gente que escribía o que daba, pero no salían como de la misma línea. Como si te sales de la línea, entonces dejas de ser logoterapeuta, ¿no? O dejas de ser reconocido. Y fue lo que no me gustó y como ya había estado cursando el primer semestre y empecé a ver muchos filósofos, dije, me encanta más tener una amplitud de conocimiento donde pueda haber más de una postura y a veces contradictoria. Y entonces desde ahí renuncié a la logo y me quedé en la terapia existencial. Ok, ok. Que te jalamos al lado oscuro, como más existencialista. Ajá. Ok. Y no sé, como me haces pensar en cuál sería como la diferencia ahí en la práctica, ¿no? Porque creo que mucha gente que va a estar escuchando esto de pronto podría decir como, bueno, sí, la teoría suena distinta, como Víctor Frankl, como versus como todos estos filósofos existenciales y tal, pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cuáles son las diferencias dentro de una conversación ya como con un paciente? Porque sí hay técnicas. O sea, algo que vi en la logo es que hay una técnica para cada momento, ¿no? Si alguien tiene el sinsentido, hay que buscarle el sentido. Si alguien está pasando por una situación, hay diferentes técnicas, ¿no? O sea, ahorita no las recuerdo, pero ya tiene web, pero había como técnicas de aplicación. Y aparte, en el tercer semestre, que fue el último que cursé, vi todo el tema pues sí, o sea, sí ven como el tema de la enfermedad, de que te aprendas la parte diagnóstica, que conozcas algunos eh, como diagnósticos del DSM y así, ¿no? Y entonces decía, y por el otro lado estaba estudiando filosofía donde nos decían, ay, ¿por qué nos tenemos que quedar con esto? ¿Y por qué no lo ponemos como en el antipsiquiatría? Entonces estaba al mismo tiempo viendo esto y del otro lado antipsiquiatría. Entonces dije, ¿qué onda? O sea, algo no, o sea, algo estaba como para mí que decía, si quiero esta estructura y quiero aplicar técnicas, o me quiero centrar en la persona y que tal vez no, o sea, desde esta postura de no saber y tener una curiosidad genuina y quedarme con la persona, y que a veces eso, bueno, para mí es como sentirme mucho más acompañada que querer aplicar una técnica que a alguien sí le funcionó y que quién sabe si a mí me funcione. Mm, ok, ok. Sí, suena como bastante diferente. Y creo que surge aquí como esa palabra como de antipsiquiatría y me gustaría que nos explicaras un poco como qué entiendes por antipsiquiatría, qué sí, con qué sí estás de acuerdo, con qué no, como... También tengo que decir que no soy como súper experta en eso, pero lo que yo entiendo es como esta postura de cuestionar, ¿no? De cuestionar estos diagnósticos que se pueden ir transformando a través del tiempo y que se vuelven como también modas, ¿no? Y entonces, de acuerdo al tiempo cultural, histórico, vas poniendo lo que debe y lo que no debería ser. Y entonces se vuelven como, pues ahora otro tipo de diagnósticos donde te sales de la normalidad, entonces tienes que ser etiquetado de alguna manera. Ujú. Y lo entiendo como,
este cuestionamiento y también veo como a veces el que algunas personas se puedan sostener de ciertas maneras de estar en el mundo, donde no para todos es lo normal, pero si le quitáramos eso, ¿cómo se sostendría? ¿No? Entonces sí lo cuestiono como esta postura de no solamente de etiquetar y juzgar, sino que lo hace actuar de esta manera, como esta parte, sí, de curiosidad, más de decir, estás fuera de la norma, por lo tanto no perteneces y por lo tanto deberíamos de juzgarte y etiquetarte como loco. Ok, ok. O sea, es una postura como más que va a rechazar un poco como estas etiquetas, sino ver como cuál es realmente la experiencia que hay detrás de eso. Ujú. Aunque, o sea, lo en que no estoy tan de acuerdo es como negar todo tipo de enfermedad, ¿no? O psiquiátrica, que sí tiene que ver con los neurotransmisores, que sí tiene que ver, o sea, o sea, como que el extremo, también digo, bueno, o sea, creo que algunas veces sí podemos trabajar en conjunto con algún psiquiatra, ¿no? Que se requiera realmente un medicamento porque sí tenemos algún tema neurológico. Mm. Ok, ok. ¿Has estado alguna vez en esa situación como terapeuta, como trabajando a la par con algún psiquiatra? Sí, bueno, tuve una paciente que tenía, ah, ahorita me quiero acordar del nuevo término, pero de estas, antes se les llamaba como personalidad múltiple, ahora es El disociación. ¿Eh? trastorno de identidad disociativa, algo así. Ajá, el trastorno ajá, exacto. Y trabajé con ella, fue una terapia de pareja, fue complicada porque justo el trabajar con él, siendo pareja de ella, acostumbrarse a que tenía diferentes maneras de estar y cambiaba drásticamente. Y la que más parecía que salía era la persona con la que él se había enamorado, pero todos los alter egos, por decirlo así, Ujú. pues eran personas que a veces eran que sí lo querían y había otros que lo odiaban. Entonces era como estar dando una terapia de pareja, además con esta situación. Ella sí ya estaba diagnosticada, tomaba medicamento, identificaba y decía mi sistema, identificaba a 7 personas más en su sistema y me decía que hacía juntas con su sistema donde votaban y elegían una decisión, ¿no? Entonces, en algún momento me tocó, solamente una vez me tocó hablar con alguien que no fuera ella, ¿no? Sino alguien, un alter ego, una persona de su sistema. Y él no podía ya lidiar con ella, entonces fue como yo lo vi como una atención en crisis, ¿no? Como en esta situación de sentirse escuchada y una vez que se sintió escuchada bajó y entonces se sintió más tranquila para poder regresar a estar con él. Ok, suena un caso como muy, muy interesante. Sí, sí, creo que sí ha sido como el más difícil. Ujú. Y actualmente tengo una paciente que ella me dice, yo no fue recomendación mía, pero ella dice que le gustaría ir con un psiquiatra porque tiene un tema de consumo de marihuana, pero quiere dejar de fumar y quiere bajar la ansiedad y quiere como cambiar muchas cosas que dice que tal vez necesite un psiquiatra. Yo nunca le he dicho no, no vayas o sí o no, sino veamos, exploremos qué te hace elegir eso y qué te gustaría encontrar. Y pues, hasta ahí nos hemos quedado, todavía no toma como la decisión de ir. Ok, ok. ¿Y cuál es tu primera como reacción como terapeuta cuando estás frente a algo así? O sea, es como decir, no sé muy bien si recomendártelo o no, como
¿O estás, cómo estás frente a eso? Pues es algo difícil, porque no, o sea, como decir que no se necesita es como querer algo radical, ¿no? O Ujú. que, o que si en todo momento se requiriera un psiquiatra para entonces estar bien, también iríamos como a una u a otra. Entonces, creo que cada caso es diferente y simplemente es como saber si, si la persona está como en esta disposición de hacer un movimiento, ¿no? Como ella me dice, sí, sí, estoy pensándolo y lo exploramos y todavía no sabe si sí tomarlo o no. Pero no lo dejo como no deberías de hacerlo o sí, sí, lo mejor es que vayas con él y que te quedes conmigo y que hagamos algo integral, ¿no? Sino más bien como dejar como que la persona pueda elegir sin tomar como yo la decisión por ella o inducirla a una decisión de sí o no. Creo que he conocido, a mí lo que me cambió mucho fue que compartí en un taller de filosofía con un psiquiatra que estudiaba filosofía y entonces me dio como una perspectiva diferente, ¿no? De decir, bueno, sí, o sea, es otra postura que tal vez no conozco en profundidad, pero que tampoco podría negar la necesidad de algunas ocasiones de sí, de hacer un equipo, ¿no? Mm. Ok, ok, claro, claro. Y bueno, pasando ya como a no sé si ya me contestaste esa pregunta, pero quiero hacértela de cualquier forma. Pero, ¿cuál ha sido como la experiencia más desafiante que has vivido como terapeuta? Creo que con terapia de pareja, cuando se empiezan a pelear, y las primeras parejas, ¿eh? Porque creo que no es que yo ya sea experta, ¿no? Pero no es lo mismo como las primeras, que cuando vas teniendo como una manera de sostenerte con un poco más de tranquilidad y no querer, o en mi caso, caía como en la ansiedad de querer que se apagara la pelea, ¿no? Y entonces yo intervenía o yo decía, a ver, cálmate, y acá, ¿no? Y entonces creo que esta parte, ahora lo veo y digo, pude haberme sostenido de otra manera, como con más tranquilidad, ver qué está sucediendo, cómo es que levantas la voz, o sea, como quedarme más en lo que está sucediendo y quedarme con cada uno de ellos más que querer parar la pelea o encontrar una solución. Y creo que eso me pasó con tus parejas anteriores y ahora justo el sábado tuve otra terapia de pareja donde justo se empezaron a pelear, pero como iba parando y decir, desde dónde le quieres decir eso? ¿Qué pasa por ti? Etcétera. Este, dicen, nunca habíamos tenido la oportunidad de saber desde dónde veíamos la discusión, sino simplemente nos atacábamos, ¿no? O simplemente empezábamos a decirnos cosas. Y dice, y se quedaron como dándose cuenta de lo que pasaba, como si hubiéramos podido ir en cámara lenta en su discusión y se pudiera haber dado cuenta desde dónde reaccionaba cada uno de ellos. Entonces, como que eso me dio como la sensación de sostenerme diferente a mis primeras sesiones de pareja, bueno, con parejas muy explosivas, ¿eh? O sea, no digo que con todas, pero con las más explosivas eran las que sí me causaban como cierta, pues sí, como cierta ansiedad de querer solucionar o de querer bajar la tensión. Ujú. Sí, sí. Porque sí suena como bastante incómodo, porque ya estás como ahí viendo la vida como muy íntima casi de la pareja, todo lo que se están diciendo y que de pronto exploten y se peleen. Yo no me imagino como está ahí como de referir y decir, bueno, bueno, ya, 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 no te pases tampoco. Ajá. Y sí, en una vez en una sesión de pareja, Ujú. era en línea, entonces la chica se sale de la sesión, me deja con el esposo y en eso ella me manda la foto del amante. Entonces todo fue un relajo, ¿no? O sea, aunque no fue físicamente, es como si se hubiera salido, me hubiera
cerrado la puerta, pero aparte me mandó la foto del amante y luego a los 5 minutos se volvió a conectar. O sea, sí, estuvo, esas fueron como las, para mí, más críticas, Ujú. más que la que te comenté hace un rato de la persona que tenía esta disociación, ¿no? Porque de alguna manera me pude quedar con ella y empecé a escucharla. O sea, empecé a hacer pues, la terapia con la persona que estaba enfrente, aunque esa persona era alguien desconocido a las personas que había, a la persona que había tratado regularmente. Ujú. Ok, ok. O sea, la dificultad estuvo más bien como en qué tanto te sentiste que te podías sostener tú, como, déjame decirlo así, como Ujú, quizás como haciendo fenomenología con la gente con la que estabas. ujú, ujú. Ok. Y o sea, un poco como por curiosidad, como, ¿cómo es una terapia existencial de pareja? ¿Qué se hace ahí? Pues la formación la tomé en Gestal y Mm, le pusieron esta parte que es relacional, ujú, que eso fue lo que me gustó porque hablan algo de la fenomenología, hablan algo, no tanto de la hermenéutica, pero eh, como que hice, hice de lo que iba aprendiendo, lo iba poniendo al proceso como existencial, o sea, como que lo iba traduciendo, por decirlo así. Y entonces ahora con la formación en terapia de grupo, creo que me ha ayudado más como a ver lo que sucede en el proceso de los dos. Y entonces quedarme en, ¿para qué le dices esto? ¿Cómo lo vas escuchando? O sea, como ya había algo que había aprendido en los diplomados de terapia de pareja, pero que me está ayudando como a sentar lo que se trabaja en terapia de grupo. Entonces ahí hago como este mix, bueno, no sé si es mix, más bien como la traducción, yo le diría, como más una traducción, porque no es que haga, yo no tengo una formación en gestal, ujú. entonces realmente no hago nada gestal, pero sí observo cosas que a lo mejor vi en la formación de terapia de pareja, que tal vez no las podría ver si no hubiera tenido como esta otra perspectiva. Claro, claro. Mm. ¿Y hay algo más como que uses como de tus otras formaciones que digas que te haya servido como terapeuta? Hay cosas que retomas, cosas que no, como... Sabes que en la parte laboral, como me dediqué 12 años a eso, al principio, ahora cada vez sale menos, pero al principio le decía a mis consultantes, bueno, te lo voy a decir como si me quitara un sombrero y me pusiera otro, ¿no? Y te le decía, te lo voy a decir desde la parte de recursos humanos, de la parte organizacional, cuando me hablaban sobre todo temas laborales, ¿no? Ujú, Y entonces le daba como una perspectiva desde lo que yo conocía del área o desde las organizaciones o sea, temas de liderazgo, así. ujú. Entonces, a veces sí me cambiaba como el gorrito. Sabía que estaba dejando de hacer esta por darle una opinión o una perspectiva diferente, ¿no? Ujú. Y, y con el tema de la criminología, en algún momento una persona me empezó a describir a su pareja y yo empezaba a ver como muchos rasgos sociopáticos, ¿no? Sé que de este lado pues no vemos eso. Y entonces decía, oye, o sea, sí hay, o sea, como que yo veía como muchas maneras de, de minimizarla, de control, de desconfirmarla, o sea, muchas cosas. Y conforme lo iba describiendo en las sesiones, dije, no manches, este es un sociópata, ¿no? O Mm, sea, y fue algo que tuve que poner como en empuje, ujú, pero que me daba muchas vueltas. O sea, como que en el fondo yo quería que no regresara con él, ¿no? Porque estaba entre regreso o no regreso. Pero sí, creo que no niego que hay otras posibilidades de otras perspectivas de análisis,
porque también este otro análisis es como de categorizar, ¿no? Lo que me gustó mucho de la formación en esa área fue como no solamente ver al victimario, sino ver a la víctima, ¿no? Y entonces hay un perfil se le llama autopsia psicológica, como todo lo que tuvo que pasar del lado del victimario para que se encontrara con la víctima. Toda la historia de la víctima y toda la historia del victimario para que entonces se cruzara. Entonces, esa parte me gustó mucho porque fue como saber que ellos tienen un perfil de víctima y entonces son tan hábiles y ahorita recuerdo como un caso muy real de la Ciudad de México, que había un tipo que le apodaban el guapo y entonces en los andenes del metro se le acercaba a las chicas. En menos de 5 minutos en un andén a que entraran al vagón, él las convencía para que le dieran su mochila. Entonces se les acercaba, les decía lo guapa que eran, les decía cosas, entonces le decía, te cargo tu mochila. Ellas le daban la mochila o la bolsa y justo cuando se iba a cerrar las puertas del vagón, le quitaba la cartera o las cosas y a veces sí les entregaba la mochila, pero ya les había sacado el celular y la cartera. Pero eso lo hacían en menos de 5 minutos. Entonces, era como saber ellos qué ven en las personas, identificar a qué tipo de chicas acercárseles. Y entonces eso me dio como un panorama como amplio, como en la parte de, no para juzgar a las víctimas, sino como para tener como saber qué es lo que proyectamos a otros, que podemos ser víctimas, que los otros alcanzan a ver, ¿no? Esta vulnerabilidad del verte sola o no sé, y él sabía con qué chicas acercárseles. Entonces, bueno, esa parte se me hizo muy interesante. Ok. ¿Y crees que esto podría aplicarse como de pronto si te estás dando cuenta en terapia de que tienes a alguien que tiene como todo el perfil como de la víctima perfecta y como de le dices, no le dices? Regularmente no le digo, Ujú. pero sí hago ciertas preguntas. O sea, por ejemplo, tengo una chica que por hacer del destino, yo no sabía que el chico que andaba con ella, o así como intento de relación, también venía conmigo a terapia. Entonces, no son, o sea, no vienen a terapia de pareja, pero tampoco me dicen que uno va a venir y el otro va a venir, sino que fue así como muy azaroso, ¿no? Entonces, yo sé que él no la quiere a ella y ya está muy enamorado de él, ¿no? O sea, como fue sin querer, no fue algo que yo dijera, ah, sí quiero atender a los dos. Y entonces, sé que ella en esta actitud abre como este paso de me voy tanto hacia él, como en este dilema me voy tanto hacia él, que se puede estar perdiendo a sí misma, ¿no? Y entonces él está más en sí mismo que vaya hacia ella, ¿no? Entonces, y ahí es cuando se hace como como, lo voy a poner así, como este encuentro, ¿no? Porque ella está como tan a disposición y él necesita esta disponibilidad porque está más centrado en sí mismo, que se encuentran. Es como el víctima y victimario, ¿no? O sea, hay algo que hacen que se crucen en el camino. Entonces lo veo así, pero también le digo, pues tú elige, porque me dicen, es que muchos me han dicho que lo deje, ¿no? Esta parte de, lo debes de dejar o así debería de ser. Y entonces yo digo, ¿y qué te haría no dejarlo y qué te haría dejarlo? ¿No? O porque ella me dice con mucha fuerza, pues si me dicen que lo deje, pues que ellos dejen a sus novios o que ellas dejen a su tal, o sea, como está muy en esta parte, digo, ok,
¿Qué te hace decir que sí? ¿Qué encuentras en esa relación? ¿Cómo irme como a explorar? Aunque sé, o bueno, mi perspectiva es que están muy enganchados desde ahí, ¿no? Bueno, eso creo yo. O a lo mejor estoy alucinando y no nada que ver. Pero como ir explorando y sostenerme creo que a veces es difícil. Como poder ver que hay otras maneras, ¿no? Y también me ha tocado otra chica que ya no viene a terapia conmigo, pero porque se cambió de país. También me dijo que dejó a su terapeuta porque en la segunda sesión le dijo que dejara a la persona con la que ella había decidido estar. Y entonces él, su pareja, sí tenía un problema diagnosticado, no sé si de bipolaridad o algo así, pero sí tiene como arranques muy fuertes de temperamento. Y entonces dice, yo no lo voy a dejar. Entonces nos sostuvimos casi un año en terapia sosteniendo y ella sosteniendo la relación, ¿no? Entonces, sí, a veces puedo ver cosas que para mí le podía dar un significado fuera de la terapia existencial, pero pues como que sigo tomando la decisión de quedarme con el acompañamiento. Mm, y suena una decisión como muy difícil. Ok, ok. Y me gustaría también como pasar a preguntarte, digo, como más de la parte como personal, de cómo es que la terapia existencial, como cómo la vives, si aplicas alguna, y por ejemplo, ¿no? Como si hay alguna idea como de algún filósofo de la terapia misma, como algo que digas que ha tenido como algún impacto en tu vida. Pues hace poquito estaba releyendo en un grupo de lectura el del ser y la nada y como que me caían muchos veintes de estar como en este movimiento de que intentamos ser algo pero somos una nada y entonces, o sea, como esta parte que a lo mejor lo vi en las clases, pero como leer directamente al autor y quedarnos y analizar y ver como esta posibilidad de estar, como que me abre, me hace ser menos rígida en mi relación de pareja. O sea, también tengo que saber que el tema del conflicto es un tema que me apasiona a partir de la terapia de pareja, porque entonces ya no lo veo como algo evitable, o sea, como algo de me voy a quedar callada para que no haya un conflicto, sino como ahora quiero que hablemos, y no porque alguien tenga que ganar y no porque se tenga que hacer en el momento que yo digo, "Ah, vamos a hablar ahorita", sino preguntarle al otro, ¿estás dispuesta a que hablemos de este tema ahorita o nos esperamos un momento más, ¿no? Y ella me diga, ah, ahorita no, y nos damos un tiempo para mañana o después lo platicamos. Ujú. Y que como dar este espacio al otro para que podamos conversar cómo ve él y cómo lo veo yo el mismo, la misma acción. Y tal vez antes no me percataba de estos espacios, de estas diferencias. Y entonces ahora veo que el conflicto para mí en este momento es como una oportunidad de conocer, de conocerme y de conocer al otro, como este descubrimiento. Y también me suena mucho el tema de Kierkegaard, ¿no? De decir cuando elegimos algo, pero estamos volteando hacia el otro, como esta tensión, ¿no? Y que probablemente sea mucho más fácil decir, elijo esto, perdiéndome de algo, pero como si nunca estuviéramos volteando a ver de esto que nos perdemos, ¿no? Entonces, como que eso también me recuerda que no es, que cuando elegimos no siempre es como como algo que no se pueda mover, ¿no? O sea, sino como algo rígido o estático, sino decir, bueno, podemos estar viendo las dos cosas, podemos estar en esta tensión constantemente. Y el verlas, como que me hace darme cuenta que no es que seamos siempre de la misma manera. Entonces eso me hace ser más flexible
Y creo que eso también lo transmito en un proceso terapéutico. Cuando alguien me dice, quiero hacer esto, pero también soy esto. Entonces veamos cómo somos las dos decisiones al mismo tiempo sin querer elegir una fuerza para quitarnos la otra posibilidad. Pensaba que eso segundo es como, bueno, las dos son como muy, un poco como en contra de lo que nos diría como la norma social que se hace, ¿no? Como lo que tendríamos que hacer es evitar el conflicto, ¿no? Como si estás viendo que te vas a conflictuar con una persona, mejor desescala y busca la manera como de evitar esa confrontación, ¿no? O si te estás entre elegir como A y B, como o eliges A o eliges B. Y ya que elegiste, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya te aguantas y te quedas con tu decisión y a lo que sigue, ¿no? Ujú. Pero pareciera que es una perspectiva que te permite ir como en contra como de estas ideas, cómo te vives en eso. Pues a mí me hace como muy refrescante, o sea, Mm. como, como romper un poco eso. También sé que para algunas personas no soy la terapeuta que están buscando, porque sí están buscando como, tú dime qué es lo que tengo que hacer, o dime si voy bien o si voy mal, Ujú. o tendría que elegir porque no me gusta quedarme en la incertidumbre. Y hay otras personas que les va bien, ¿no? Y que les dice, ah, nunca lo había pensado así y ahora me siento más tranquilo, o no más tranquilo, pero sé que no tengo que renunciar ahorita a algo, ¿no? O decirle a esto no y entonces quedarme con esto, sino que puedo ver qué me ofrece cada una de estas posibilidades y aunque elija esta, podré que regresarme a lo mejor. Si elijo B, en algún momento me podré regresar a la A. Y si no es A ni B, podré buscar una C, una D o una Z, ¿no? Ujú. Ok. ¿Dirías entonces que la terapia existencial como puede ser como, no sé si útil, pero valiosa para algunas personas y para otras, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, para algunas personas puede ser como algo valioso y que pueda sostenerse, o sea, que ellas mismas puedan sostener estas incertidumbres, esta complejidad de no ponerte la etiqueta de ahora soy A o soy B o soy C, y entonces como soy C nunca voy a poder hacer A, ni voy a parecerme porque soy C, ¿no? O sea, y cuando digo, pues puedo ser C y en algunas ocasiones me gustan cosas de A y a lo mejor experimento cosas de A, ¿no? No sé, pero sí, no, no creo que sea para todos. Y sí he tenido, tengo dos claros ejemplos de dos chicas que una me dijo que tenía ansiedad y que me decía, pues tú debes de saber qué se siente. Digo, pero tú explícame cómo lo vives. Y entonces cuando yo me iba hacia ella se sentía muy incómoda. Y entonces la primera sesión, después me dijo que ya no iba a regresar conmigo porque no se sintió cómoda conmigo. Y dije, bueno, creo que está bien. O sea, yo tampoco puedo ser la terapeuta para todos, ¿no? Y lo importante, yo creo que siempre de un acompañamiento es que pues te puedas sentir cómoda con la persona que estás enfrente y que puedas ser y decir lo que quieras, ¿no? Ok, ok. Y se me ocurre como preguntarte, como para quién sí y para quién no, o sea, como qué tipo o qué tipo de actitud tal vez, o no sé cómo si llamarlo como actitud o visión de la vida o problema o lo que sea, como a quién podría beneficiarle más como entrar en un proceso de terapia existencial y a quién dirías que a lo mejor no tanto. Pues yo creo que si quieres como encontrar una respuesta y Ujú. quieres encontrar los 5 pasos para ser feliz, los 5 pasos para ser exitoso, los 10 pasos para ser una persona productiva, etcétera, etcétera, no es la terapia existencial. O sea, y creo que a veces estamos tan inmersos en las redes sociales o mucha publicidad o en todo lo que nos pueda llegar, que nos dan los pasos o te dan esto sí y esto no y esto
te vuelve alguien valioso, eso te vuelve alguien no valioso, deberías de hacer tal. Y mucha gente piensa que vas al psicólogo para que te digan cuáles son los pasos a seguir para salir de lo que estás pasando. Y nadie te dice, quédate en lo que estás pasando y quedémonos cómo lo vives, cómo lo experimentas, porque puede ser bien incómodo. Ujú. Y entonces, creo que justo para la parte práctica, para la gente que quiere 5 pasos para algo, pues no es la terapia existencial. Ok, ok. ¿Y para quiénes sí, entonces? Yo creo que para los que sí eligen un proceso, o sea, un proceso donde no tienen como esta prisa de saltarse y lograr. Porque a mí me ha pasado como con 2 pacientes Ujú. que me hablan y me hablan así, ¿no? Pues, por ejemplo, dicen la Vero de antes y la Vero de ahora. La Vero de antes era así y así, pero la Vero de ahora es no sé cómo. Y ya me doy cuenta que soy más flexible y me doy cuenta que ya no impongo tanto y me doy cuenta de tal, ¿no? Y luego me dicen que me abro más experiencias, ¿no? Y luego digo, ay, no sé si estoy diciendo tantas veces experiencias, ¿no? O sea, por esta manera de no querer como conquistar al otro, ¿no? Y digo, bueno, pero cuando ella hablan de este cambio, que fue un cambio no impuesto y no fue un cambio que dijera, y vamos a hacer todo esto para que hagas un cambio, sino que se fue dando durante el proceso. Y también, por ejemplo, en la chica que te decía hace un rato que vino conmigo porque no quería dejar a su pareja, se quedó con su pareja, pero hubo un cambio y dice, ahora la manera en que estoy con él es diferente, aunque lo sigue eligiendo como pareja, Ujú. ¿no? Entonces, como que está puesta como las personas que tienen la posibilidad de verse y que tienen tiempo para quedarse consigo y con los demás, ¿no? Y ver quiénes son frente a los otros. O sea, no desde una postura individualista, sino decir quién estoy eligiendo ser frente al otro y cómo elijo, y sin irme como el otro me hace, el otro me dice, y entonces tal, ¿no? Que la mayoría bueno, que muchos pacientes vienen siempre hablando del otro y de todo lo que les hace la otra persona. Y pocas veces se quedan en qué hacen ellos frente a ese otro. Ok, ok. O sea, sería como más dirigida hacia alguien que tiene como el tiempo y la disponibilidad como para quedarse a reflexionar y a pensar sobre lo que le ocurre, como explorar como qué es lo que le pasa, como no brincar tan rápido a las soluciones. Ujú, ujú. Sí, creo que algo que se me hace como bien valioso es cuando ellos eligen y no tú les impones, ¿no? Porque yo siento que se apropian más de esa elección cuando lo eligen por sí que cuando hay una imposición del deber ser. Deberías de hacer esto o deberías de hacer aquello. Claro, claro. Y también como muchas veces creemos que estamos decidiendo algo, pero en realidad hemos recibido tanto el mensaje social de eso es lo que tendrías que desear, que de inmediato es como, no, pues lo que quiero es tal cosa, ¿no? Como, Ujú. Sí, o también poder decir, yo quiero seguir con mi pareja y aunque todos me digan que no me conviene, ujú. ¿no? Y a veces encontrar el que me sostiene para mantener lo que me dicen que no me conviene, pues a lo mejor ya me cambió la manera de estar con mi pareja. Ok, claro, claro. ¿Y cómo te ha ido a ti como paciente? O sea, ¿cómo, cómo ha sido bueno, cómo fue tu experiencia? No sé si has tomado terapia existencial, pero me imagino que en algún momento durante la formación la tomaste. Sí, tomé terapia individual y tomé terapia de grupo y ahorita estoy en terapia de grupo. Mm. Y estoy en terapia de pareja. Ok, Estoy en 2 terapias.
Este, creo que siento que cuando estoy en mi proceso de terapia de pareja, puedo desahogarme como y sacar toda esta sensibilidad, ¿no? O sea, como, ajá, como soltar y decir, ah, me duele esto, me siento mal por esto, y saca como una manera muy natural de ver cómo estoy en mi relación y que me ayuda como para poder sostener a las otras parejas, ¿no? O sea, como para no imponerles lo que yo veo, lo que yo decidiría frente a, a una circunstancia que no es lo mismo estar en los zapatos que estar al lado de los zapatos de alguien. Entonces creo que la terapia que tomo, esa no es existencial, es desde la gestal, pero me ayuda como para poder ver mi relación y no poner mis carencias o mis deseos en las relaciones con, con otras parejas, ¿no? Y en la terapia de grupo que estoy ahora es como una manera también de escuchar y de sostenerme, como cómo se vive, cómo eligen otras personas también, ¿no? Pero ya no desde una postura donde tengo que guardar mi apogeo, sino ahí la puedo soltar. Entonces también puede ser liberadora. Como ese espacio para decirle a alguien exactamente lo que piensas de esa persona y de su decisión. O lo que pienso realmente de mí y ya no importa si se ve impositivo, ¿no? Y digo, ah, bueno, así yo lo pienso o así yo lo vivo, pero ya lo puedo soltar y a lo mejor en terapia sí cuido mucho el ganarme el derecho de repente a nombrar algo desde donde lo veo y siempre les digo, bueno, esta es una opción y es una perspectiva. Como que siempre trato de subrayar eso para que no se vea como, ah, esto deberías de hacer o esto no lo deberías de hacer. Eso Okay. trato de cuidarlo mucho. Sí, sí. ¿Y cómo te resistes a ello? Porque es una tentación como muy grande pensar que tienes la solución al problema de la persona que tienes enfrente y dices, no, mira, yo sé que lo que tendría que hacer es esto, esta es la manera de arreglarlo. ¿Cómo te detienes para no decírselo? Te voy a decir que hay ciertas mañas, ¿no? O sea, y creo que mi manera a lo mejor es preguntando. O sea, esto que le tengo ganas de decirle, por ejemplo, a esta persona que te decía que parecía como un perfil muy sociopático, Ujú. y decía, ¿cómo es que él se piense más a sí mismo que te ve a ti? ¿No? Porque yo veía, ah, es una persona que nada más busca su beneficio propio. Ujú. Entonces lo ponía en pregunta. Ok, ok. Y entonces la persona me decía, ah, pues no lo había pensado así, pero sí, tienes razón, tal vez lo sostenía porque lo amaba, bla, 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 ¿no? Y entonces ya me empiezan a contar de su experiencia. Entonces eso me ha ayudado como un poco, como, como sí ponerlo, pero no ponerlo como una verdad. Ujú. Sí, sí, no le estás diciendo, pues fíjate que tu pareja se pone siempre primero él delante de ti, que no te has dado cuenta. Ok. Ajá, Es una buena mañana. ajá. Ok, ok. Y ya como con todo esto, como, ¿qué dirías que es lo más valioso de la terapia existencial? Como, ¿cuál dirías tú que es lo que tú ves como más valioso? Para mí, como que dejas ser a la persona que está enfrente de ti, como si por un momento dejaras de ser esta
parte calificadora, ¿no? De decir, esto sí, esto no, porque creo que la familia, los amigos, la parte social está muy puesta en el deber, ¿no? Deberías de ser de tal manera, deberías de elegir tal color, deberías de elegir tal pareja, deberías de elegir, porque esto es mejor que lo otro. Ujú. Entonces, a mí lo que me da la terapia existencial es como, va, hablemos de lo que nadie quiere hablar, ¿no? Hablemos de lo que para ti tú estás eligiendo. Ujú. Aunque también tengo que confesar que apenas esta semana tuve una sesión con alguien que me sorprendió mucho, que yo no pensé que iba a atender. Y era alguien que es muy elitista y muy, mm, pues sí, racista. Y Ujú. entonces dice, yo elijo, y me enseñó así su mano, yo elijo a alguien, a una pareja que tenga 3 tonos más abajo de mi tono de piel. Ok. Y entonces yo me quedé así, o sea, a veces escuchar esas cosas digo, ups, ¿no? Porque para mí es como, como si me dieran una patada en el hígado. Claro, porque ahí es como, y lo dejas ser como es, dejas, ¿No? lo corres a tu consultorio y le dices, no, mira, te recomiendo que veas este video, leas este libro, te sensibilices, ¿no? Y entonces me dice, y a mí me gusta lo bonito, y a mí me gusta que sea de buena familia y que tenga él, porque estábamos hablando de las parejas. Y digo, ¿y cómo eliges a tu pareja? Y entonces me empezó a describir como esta parte sumamente superficial, ¿no? Y entonces dije, o sea, eso, por ejemplo, sentía que me alejaba un montón de esa persona. Ujú. Y entonces recuerdo y me agarro de la intersubjetividad y digo, bueno, ok, en esto estamos muy separados, pero a lo mejor hay otros encuentros donde coincidamos y que pueda sostenerme. Ok. Y entonces, pues, Entonces, uh-huh, busques entonces como esos puntos como donde sí te puedas conectar para no tener que desconectarte o para no tener que imponer. uh-huh. Sí, aparte fue la primera sesión. Entonces también digo, bueno, o sea, tendría que ver si de plano siento que no. O sea, si de plano siento que no hay algo en que yo pueda, también decir, tal vez yo no soy la terapeuta para ti, ¿no? Pero hasta el momento fue mi primera impresión, sí sentí muy feo, sí me Ujú. incomodó mucho, pero pues también estar del otro lado donde tal vez él no lo pueda expresar abiertamente, porque igual puede ser muy criticado, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Y te has topado alguna vez como con esos límites que tenemos como los terapeutas, como decir, a esta persona de plano como no la puedo atender, sé que con eso no puedo? Fíjate que yo pensaba que no iba a poder con una persona violenta y atendía a un hombre que le pegaba a su novia, ¿no? Y a lo mejor en mi imaginario decía, yo no podría, Ujú. ¿no? Porque soy mujer, porque yo estoy en contra de cualquier tipo de violencia o agresión. Y entonces cuando me contaba y luego se ponía a llorar, porque decía, es que no sé por qué hago lo que hago, porque cuando me siento tan enojado que me rebasa y entonces empiezo a decir cosas y le empiezo a insultar y le empiezo a minimizar. Entonces fue como abrirme una perspectiva bien diferente y no porque diga que todos los violentadores o la gente que le hace daño a otro pase por lo mismo, ¿no? A mí me tocó una persona que se sensibilizó mucho en mi proceso terapéutico y que me hablaba de todas estas inseguridades y que saltaban a la manera de violentar a su pareja.
Entonces ahí me cambió la perspectiva de decir, nunca voy a atender a alguien que agrede, ¿no? Ujú. Hasta el momento, el único momento que me he sentido como esta incomodidad, al principio fue con él, pero después como que pude acomodarlo y pude acompañarlo. Eh, y, y creo que me cuesta, estoy pensando, pero no le he dicho que no, me cuestan las personas que apenas estoy atendiendo a una pareja que los dos se gritan muchísimo y suben el tono de voz y parece que al contarme que cómo se pelearon, o sea, no es que se hayan peleado enfrente de mí todavía, pero al contarme cómo se peleaban iban alzando la voz. Mm. Y entonces eso como que no es algo que no me siento nada cómoda. Entonces, sí hay cosas que me incomodan mucho, pero todavía no les he dicho que no. O sea, creo que solamente he corrido a un paciente que fue que 2 veces me dejó plantada y le dije que yo ya no la podía atender, ¿no? Aunque sí me hizo la transferencia de que me pagó y todo, como que pensaba que pagándome ya había liberado, como, no pasó nada y vas a seguir disponible para mí. Mm. Y entonces fue cuando le dije, lamento, tal vez no soy la persona o el terapeuta que necesitas y ya no te puedo atender. Esa es la única persona que he corrido, pero más por el hecho de haberme dejado plantada, Ok, ¿no? Que por las actitudes en sí. ok, ok. O sea, tendría que ver más como con su actitud o su disposición hacia el proceso terapéutico que hacia el mundo exterior, ¿no? Como hacia su vida. Ujú, ujú. Sí, sí, creo que ahorita que hablas de eso, pues sí me he sentido como incómoda en varios momentos, pero no tan incómoda como decir ya no regreses, como lo que me pasó con este chico, ¿no? Que me dejó plantado. O sea, me decía, sí voy a llegar. Ya estaba en el consultorio, aparte era terapia presencial, Ujú. y ya 15 minutos después ya me decía que ya no iba a llegar, o media hora después. Entonces sí, dije, no, o sea, en realidad. Y cuando hacía el pago decía, te voy a depositar. Y sí me depositaba, pero pensaba que ya una vez depositando ya era como esa sensación. Bueno, a mí me hizo sentir como objeto, ¿no? O sea, como estás a mi disposición y te pago y entonces tienes que estar a mi disposición, ¿no? Ok, ok. Creo que eso es como algo como bien interesante como terapeutas, como qué tanto de pronto muchos pacientes, y a mí me ha pasado incluso como paciente antes de entrenarme como terapeuta y todavía en algunas ocasiones, vemos a nuestro terapeuta o nos ven como terapeutas como alguien que tendría que estar ahí siempre, ¿no? Como pase lo que pase, para eso le estás pagando. Como, es como, sí, es como una idea como muy extendida, pero cómo lo ves tú? ¿De dónde crees que venga esto? Pues yo creo que como de esta parte de servicios, ¿no? Como esta parte del cliente, lo que pida, ¿no? O sea, esta cultura de decir, yo soy el cliente y tú me tienes que hacer lo que yo quiera. Y creo que a veces, ajá, o sea, se va a ir muy feo lo que te voy a decir, pero así como cuando vas y te despachan 1 kilo de jamón y la otra persona te lo tiene que dar porque estás pagando, Ujú. pareciera que así de repente hay personas que vienen y dicen, me lo tienes que dar porque te estoy pagando o tienes que estar a este servicio de mi disposición. Y entonces como que pierden esta parte de que es una relación, o sea, yo sé que es como algo muy contradictorio, ¿no? Porque al final cobramos por eso, Ujú. pero es como esta disposición de acompañamiento, de estar con el otro. Y algo que me dijo una paciente que se me hizo muy lindo, me dijo, es que
ya desde hace un tiempo ya no te veo como mi terapeuta. Y me quedé así como, me sacó de onda cómo me lo dijo, pero me dijo, porque te veo como una persona que me acompaña y me siento muy cómoda contigo. Pero ya no te veo como alguien inalcanzable o alguien que no le duele cosas o que no le pasan cosas. O sea, me conmovió un montón lo que me dijo, ¿no? Sí, sí. Porque entonces, la verdad, ahí sentí que estaba haciendo bien mi chamba, ¿no? O sea, como decir, ah, no sé, o sea, el que ella me lo haya podido nombrar así, se me hizo muy lindo. Claro, porque ya te estaba hablando como de una relación, no tanto como de un servicio al que vengo a... Mm. Pensaba como si es algo que hacemos como terapeutas, como incluso si es algo que se va como construyendo dentro de la relación, como esta posibilidad como de mostrarte al otro como una persona, como más allá de alguien que viene a brindarle un servicio. Y porque pensaba que justo como en las relaciones como me he sentido como más objeto como terapeuta o en mis relaciones terapéuticas que he visto como más objeto a mi terapeuta, han sido como esos momentos donde no hay no hay como esta interacción mayor, como no me está mostrando como su ser como persona, yo no me estoy mostrando como persona, sino simplemente como, pues bueno, vamos a hablar de ti. Y entonces vamos a quedarnos como solo en lo que está ahí, pero no hay todavía una profundización en la relación, ¿no? ¿Estás de acuerdo Ujú, con eso, no? ¿Cómo lo ves? ujú, sí, totalmente de acuerdo. Ah, creo que con esta paciente en particular que te comento, me conmovió muchos momentos de su vida que me contaba, ¿no? Ujú. Y entonces ella había sufrido mucho, mucho rechazo de su familia, mucha crítica, y venía, ya había tomado antes terapia, había ido con el psiquiatra, o sea, lo había intentado, pero que todo el mundo la seguía criticando, decir, pues, aunque lo intentes, nunca vas a cambiar, ¿no? O sea, como esta etiqueta. Y entonces cuando llegaba conmigo y me contaba, y hubo como varias situaciones muy difíciles por las que me cruzó, creo que en alguna vez sí me conmoví con ella. Y le dije lo enojada que estaba por la situación que estaba pasando, ¿no? O sea, como le dije también desde qué me pasaba con eso que le pasaba a ella. Y creo que eso es parte como de ir construyendo la relación, porque no solamente es lo que te pasa y entonces yo me quedo aquí inmóvil como momia y que no apelo a tu llanto, no apelo a tu enojo, no apelo a nada de lo que te pasa. Claro, claro. Entonces creo que por eso también me gusta la terapia existencial, porque también nos pone como en esta parte vulnerable, en que, y si queremos una horizontalidad, no podemos decir que no me pasa nada frente a lo que a ti sí te está pasando. Que es exactamente lo contrario que te dicen como estudiante de psicología, ¿no? Como desde esta imperturbabilidad de a ti no te tiene que pasar nada, ¿no? Como decir casi como, o sea, a ti se te tiene que resbalar que la otra persona esté ahí como contándote la historia más triste que has escuchado, ¿no? Como, Ujú. Sí, y creo que esta parte es como si te pusieran en este término de semidios, ¿no? Entonces, lo humano no te es humano y entonces, ¿cómo te dedicas a esto? ¿No? claro. Mm, Yo creo que lo que yo cuido, y por eso voy a terapia y hago cosas como también para trabajar en mí, ujú. es como no desbordarme,
O sea, que entonces, o sea, no sé si, o sea, lo voy a decir tal cual, ¿no? O sea, es como, no es lo mismo conmoverme con lo que a ti te pasa, que entonces yo saque cosas que no he trabajado en el momento que a ti te está pasando cosas. Ujú. Claro. Y entonces creo que por eso también como que estoy consciente de lo que a mí, de mis carencias o de lo que a mí me va pasando, de mi forma de ver el mundo y que decir, esto es mío y así yo veo el mundo, para que esto no me vaya como de estar acompañando, de conmoverme, a desbordarme y que entonces habrá quién cuida a quién o quién acompaña a quién, ¿no? Sí, sí. Mm. Y pensaba que eso a veces es una línea como súper clara y a veces es una línea delgadititita, ¿no? Como, Ujú, ujú. Sí, sí, y creo que algo que comentaba ya que en un momento es como ver cómo estamos nosotros como terapeutas, ¿no? Sí, cuáles son nuestros presupuestos, ¿no? Y entonces creo que por eso lo veo desde ahí, ¿no? O sea, ver cómo están mis presupuestos para que cuando esté con el otro pueda estar con el otro y no esté pendiente de estos presupuestos que a lo mejor no ha cubierto o que el otro me dice, no, debería dejar a mi novia y si estoy peleada con mi esposo le diga, sí, sí, lo mejor es dejarlo porque a lo mejor yo tengo muchas ganas de hacer eso, ¿no? O al revés, ¿no? Estoy tan bien en mi relación que digo, no, ¿para qué lo dejas? Si la relación te puede dar un montón de cosas, etcétera, etcétera. sí, sí, sí. Entonces creo que sí, es como dices, es una línea súper, súper delgadita y que tienes que estar como bien clara hasta dónde. O sea, ser tan sensible para acompañar, ser tan sensible para conmoverte con el otro, con lo que le pasa al otro, pero en qué momento cruzas la línea donde ya no saben quién es el terapeuta ni quién es el consultante, ¿no? Ujú. Sí, es mucho como mucha reflexión, como mucho autoconocimiento, como muy estar pendiente como de muchas cosas al mismo tiempo. Ujú. Y que también me ha pasado en terapia de grupo, por ejemplo. Yo doy terapia de grupo y que de repente dicen cosas bien lindas. Y lo que yo digo es, digo, lo dijiste súper bonito. Y se me quedan viendo. Y, y entonces como que esperan que yo les rebata o que lo diga mejor, ¿no? O sea, que diga, yo lo pude ver. Pero cuando lo reconozco y le digo, ay, lo dijiste con unas palabras súper lindas, o desde dónde lo dices, ¿no? O sea, no es que todo el tiempo esté diciendo, qué lindo, pero hay veces que hacen una reflexión tan profunda que ya no hay más que decir y que entonces el proceso terapéutico lo lleva el grupo. Y esta parte que nos dicen de ser vestal, entonces sí me doy cuenta que es como cuidar lo que sucede en el grupo más que imponer que es lo que sucede en el grupo. Pero para eso, por ejemplo, pues ya llevamos como 15 sesiones, ¿no? O sea, no es como en la sesión uno. Sí, es todo un proceso para llegar ahí. Uh-huh. Y entonces por eso creo que me siento tan comprometida. Ahorita que estamos estudiando la especialidad de terapia de grupo, estoy tomando la especialidad, estoy tomando terapia de grupo y estoy dando terapia de grupo. O sea, estoy en las tres. Y nunca lo había hecho así, ¿eh? Porque siempre era como, tengo que terminar la especialidad y luego puedo dar, porque ¿cómo voy a dar algo que todavía no sé? Ujú. Pero ahora que lo voy experimentando como a la par, como también validando lo que ya sé de la terapia existencial, ¿no? Entonces, como que me siento como, lo voy a poner así en esta palabra,
como más congruente, un poco, o sea, estando en las tres, Ujú. viviéndome de las tres maneras. Sí, sí, como que son las tres caras de la misma figura, ¿no? Ujú. Sí, o sea, eso como que nunca lo había experimentado, pero también siéndote sincera, en la terapia, también en la terapia de pareja pasó algo similar. O sea, estaba estudiando la terapia, el tema de la formación terapia de pareja, y me decían, tienes que tener pareja, si no, ¿cómo vamos a trabajar? Y dije, bueno, sí. Entonces empecé a tener parejas y al poco tiempo empecé con mi terapia de pareja. Entonces como que empecé a hacerlo así. Ya después me di cuenta, dije, no es la primera vez que lo hago así, Ujú. pero hasta que estuve en grupos me di cuenta que lo había hecho así en terapia de pareja. Como esta vez sí lo hice como más consciente. Ok, ok. ¿Es algo que recomendarías como alguien que se está como entrenando en terapia de pareja o terapia de grupo o lo que sea como esta especialidad aparte? Sí, para mí, bueno, para mí es como experienciarte de tres maneras distintas, como tú decías, como las tres caras, ¿no? Porque por un lado te vuelves, sigues siendo alumno, sigues aprendiendo, sigues tomando como la formación Ujú. teórica práctica. También el experimentarte como paciente de terapia de grupo o terapia de pareja, porque entonces también sacas lo tuyo, como esto que te decía, se olvida el empuje, se olvida todo, y entonces dices, pues a mí me pasa esto, me duele esto, ¿no? Ujú. Y estando como terapeuta, te vas dando cuenta que muchas prácticas que te ponen artificialmente no sucede así en la realidad, ¿no? Y entonces puedes ir contrastando y puedes ir dándote cuenta que esto de la teoría que lo puedes pasar también a la experiencia como terapeuta. Ujú. Porque lo que me pasa, y bueno, yo creo que lo has experimentado junto conmigo, que cuando son terapeutas los mismos pacientes y saben que es una práctica, se vuelve un caos, ¿no? Y entonces las personas que van a terapia de pareja no reaccionan así precisamente. Están como en un mood como más dispuestos, más disponibles, más dispuestos. Ujú. O menos dispuestas, porque creo que también a veces nos pasa, bueno, no sé si seguro lo has vivido muchas veces, como que de pronto estás haciendo una práctica con alguien y te está contestando exactamente lo que quieres que te conteste, ¿no? Y de pronto comienza a Sí. hacer como esta reflexión y entonces te dice y te cuenta, ya ni le tienes que preguntar, está chameando solito, ¿no? Como, y eso no pasa, ¿no? Es raro que pase, es algo que ya estés como en un proceso como muy avanzado con alguien, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Sí, también sucede eso, pero es como más espontáneo. Ujú. Como que lo voy a poner así, como que en las prácticas, aunque quiera ser espontáneo, se pierde cierta espontaneidad porque hay una evaluación, ¿no? Hay unos maestros que te están viendo y entonces tienes que decir, lo tengo que hacer muy bien. Y luego los que son pacientes o que hacemos el rol de pacientes, pues decimos, a mí me vale y yo te voy a decir esto y a lo mejor confronto mucho más rápido que cuando lo haría en un proceso normal de grupo, ¿no? Y, o sea, entonces cuando veo y digo, bueno, puede ser que sí suceda, pero no necesariamente porque, como tú decías, ya los que vamos ahí tenemos un bagaje terapéutico distinto a los que van como pacientes regulares. Ujú. Bueno, se nos está terminando ya el tiempo, pero tengo como dos últimas preguntas que me gustaría hacerte, ¿no? Ujú. La primera es como, ¿cuál crees tú que sea como el mayor desafío actual como de la terapia existencial en México? Mayor desafío. Creo que antes consideraba que era el poco conocimiento de qué es la terapia existencial.
Y entonces pensaban que era algo como de estas modas, como del coaching raro, que dicen, express, en 3 meses y ya te digo qué hacer. Y que a mí me costaba trabajo como explicar, ¿no? Que es la terapia existencial de alguien que no, nada que ver. Y entonces, no sé, y ahí lo tendría que ver, no sé si es como que la gente viene con otra apertura, no sé si me escucho mucho más clara al momento de explicar, me siento más segura al momento de explicar que las primeras veces. Y entonces me es mucho más fácil como sentirme cómoda diciendo que soy terapeuta existencial y no diciendo, ay, te voy a tener que explicar qué es, y entonces me vas a decir que de dónde salió y cómo surgió y qué es eso. Porque antes eso me incomodaba, ¿no? Cuando alguien me decía, y soy terapeuta, y lo mismo, ¿no? ¿Qué es? No es lo mismo decir, soy cognitivo-conductual o soy psicoanalista o así, que son como ramas de la... Bueno, no son ramas, más bien como perspectivas de... y que la gente ubica bastante bien. Ujú. Pero sí, creo que nos hace falta difundir más. eh, y creo que ahí está pegadito con lo que en algún momento platicábamos de la escritura, ¿no? De generar más escritos justo para que se divulgue de una manera pues mucho más formal. Ok, ok. Y creo que esto se puede vincular como así fácilmente con la siguiente pregunta, ¿no? Un poco como dónde podemos encontrarte, ¿no? Como, porque haces mucho como esta parte como de divulgación por redes sociales, sobre todo como por Instagram, y como que nos compartes tus redes y si tienes como algún proyecto para 2023 el que te gustaría como sacar aquí como el spam o el anuncio de... Bueno, pues me encuentran como Cristal-sí de psicóloga. Y lo puse en sí de psicóloga porque muchos buscan psicólogas y no buscan terapia existencial. Entonces ya, un poco por eso. Sí, hago como varias colaboraciones en live, justo como haciendo este tipo de conversación, de que nos lleven como a conocernos más, a preguntarnos más. Y la mayoría de los temas que hago en los lives no tienen como algo que se cierre, ¿no? Sino pues es una conversación más, que podemos abrir más dudas, que podemos llegar a lo mejor en algunos temas como a lo que nosotros concluimos desde nuestra perspectiva, pero nunca se cierra, ¿no? Nunca se dice, ay, esto es la verdad y así debería ser. Entonces nunca, o generalmente, no voy a decir nunca, generalmente nunca digo pasos, ni doy tips, ni nada, ¿no? Que es como lo que surja en las conversaciones. Y para el 2023, pues seguramente vamos a abrir un grupo de terapia. Se termina la temporada de la terapia que doy en presencial y en febrero estaría abriendo la segunda temporada en presencial y seguramente surgirá algo para abrir en terapia de grupo en línea. Todavía no lo tengo bien claro con quién, días y horarios, pero pues si me siguen en Instagram, seguramente ahí lo voy a estar posteando. Sí, sí, seguramente ahí. Entonces sigan a Cris en Instagram. Y muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Me encantó platicar contigo. Muchas gracias, Brenda. Pues ya lo deberíamos haber subido directamente a Instagram. No, muchas gracias, me lo paso muy bien contigo. Aparte, te considero como alguien muy cercana. Mm, Me encanta compartir contigo y me da mucho gusto haber coincidido en la especialidad de grupos porque creo que eso nos hizo reencontrarnos. Sí, sí, fue como muy lindo reencontrarnos y compartir por fin una formación, porque realmente estábamos como que en cursos y tal, pero compartir la formación está siendo una muy grata experiencia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.